Hola Factors, bienvenidos a un nuevo video para mi blog de Korean Factor. Esta vez quiero traerles este video para que conozcan cómo conocí la cultura coreana y cómo es que nació la idea de crear Korean Factor. Así que vamos a iniciar. Todo comenzó con mi mejor amiga de la preparatoria, la cual me empezó a mostrar videos de K-pop, en especial los de Super Junior. Mr. Simple fue el primer MV que conocí. Después empecé yo solita a investigar más grupos y me empezó a gustar todavía más todo lo que es el K-pop. Y juntas fuimos a varios eventos de lo que es la cultura coreana y el K-pop aquí en la Ciudad de México, como lo es la K-Con y el K-Show. Fuimos a esos dos eventos juntas, las veces que los han hecho. Y pude acercarme un poco más a la cultura coreana, conocerla más a fondo y me causó tanta curiosidad que quise investigar más sobre ello. Investigué lo que son lugares, comida, su cultura, sus tradiciones, no solo su música, no solo me quería quedar con la música, yo quería aprender de todo un poco, inclusive de su idioma. Lo que más me gustó de la cultura coreana fue sus costumbres, porque son muy respetuosos y son muy perfeccionistas en todo lo que hacen. Es lo que me llama más la atención de la cultura. También su comida me fascina bastante. Es tanto mi amor por la cultura coreana que yo he logrado traspasar un poquito de ese amor a mi familia, ya que siempre les estoy comentando a ellos de todo esto. Inclusive ellos les han agarrado un gusto a todo lo que es el K-pop y la cultura y también la comida. A veces vamos a diferentes restaurantes aquí en la Ciudad de México a comer comida coreana. Y algún día les haré un blog de todos esos lugares que he visto de comida coreana súper rica aquí para que también vayan a conocerlos ustedes. Algo que me gustaría conocer bastante de Corea es su idioma. O sea, he conocido muchas cosas acerca de la cultura, pero nunca he podido aprender muy bien su idioma. Y es algo que también ustedes en el blog me han comentado que quieren que yo les enseñe un poco de coreano, porque sí es un factor importante en la cultura de hecho, pero no puedo enseñarles coreano si yo no sé coreano. ¿Están de acuerdo en eso? Así que si conocen algún método para aprender coreano, por favor escríbanlo aquí abajito y yo lo tomaré muy en cuenta para poder transmitírselos a ustedes y que juntos podamos aprender de esta gran cultura, ¿no? Gracias a ese amor que le tengo a la cultura coreana fue que me surgió la idea de crear este blog de Korean Factor para que ustedes puedan aprender en un solo lugar todos los factores que conforman la cultura coreana. Quiero que aprendan conmigo todo lo que es esta maravillosa cultura que merece ser conocida y se puede aprender de ella también muchas cosas. Así que yo la forma de transmitirlo para ustedes pues es en los posts que hago en el blog, en las noticias que les subo semanalmente sobre K-pop o sobre Corea, de las cosas que suceden importantes en Corea. También lo hago con algunos microvideos que les subo aquí en YouTube, en la página de YouTube, que son sobre días festivos, sobre algunas comidas o sobre eventos de los mismos a los que yo he ido, para que ustedes conozcan un poco más de cómo son esos eventos y se atrevan a ir y conocer un poco más de esta cultura también. También en otras redes sociales pues les subo muchas fotos de lo que es la moda, lo que son la comida, lugares que ustedes podrían visitar si algún día visitan Corea del Sur. Y también en esas mismas redes sociales hacemos pequeñas dinámicas para que ustedes convivan conmigo y yo pueda convivir con ustedes. Y al mismo tiempo ustedes pueden aprender un poco más de Corea del Sur y de toda su cultura. Ya sea que a veces yo les pregunto cuál es su programa favorito, cuál es su grupo de K-pop favorito, cuál es su comida coreana favorita y todo ese tipo de dinámicas que hago semana con semana para que ustedes se diviertan aprendiendo sobre esta cultura y la conozcan conmigo mucho más. Así es como conocí yo la cultura coreana y cómo surgió esta idea del blog de Korean Factor. Así que Factor, ¿cómo conociste tú la cultura coreana? Coméntamelo aquí abajito en los comentarios. Si te gustó este video, por favor dale like, comenta y suscríbete al canal para recibir aún más noticias sobre Korean Factor y poder aprender juntos sobre la cultura coreana. Espero verte pronto, Factor. ¡Hasta luego!